todo lo que es la pandemia con la situación que relata Ana Frank en la historia. Por otra parte, la única observación sería darle un poquito más de impacto a tu conclusión y un poco más de emoción a la introducción. Es decir, que sea interesante desde principio a fin. El desarrollo está genial. No es muy extenso tu ensayo, pero sí muy completo. Así que solamente esos dos detallitos, mejorar especialmente la conclusión y la introducción, y ya vamos a estar 100 puntos. ¿Ok? Gracias, licenciada. Gracias a ti. Escribes bastante bien. Bien, ahora sí, por favor, comenzamos con la clase y les decía, ya viendo lo que son las nociones de storytelling básicas que hemos empezado a analizar, el día de hoy vamos a concentrarnos y enfocarnos directamente en lo que son los personajes, especialmente este aspecto, y la trama como tal. Les voy a compartir las diapositivas que siempre solemos utilizar. ¿Se ve la pantalla? Sí, licenciada. Muchas gracias. Bien, a ver, empezamos entonces con lo que son los personajes como tal y sobre todo los protagonistas de lo que va a ser el storytelling. Al hablar de un personaje y sobre todo de la información que llegamos a tener sobre un personaje, la información total la tiene el autor o creador, porque es quien lo está diseñando de acuerdo a sus preferencias, tal vez, o de acuerdo al impacto que quiera causar sobre su audiencia, ya sean lectores o espectadores. Mientras que el lector recibe información parcial, porque va descubriendo al personaje mientras lee la historia o el relato. Es decir, lo va conociendo poco a poco. En cambio, el autor ya tiene una idea preconcebida de lo que quiere crear, cómo lo va a crear y qué rasgos o características le va a añadir. En este sentido, un personaje conjunciona tres partes vitales. En primer lugar, su apariencia o aspecto físico. Por otra parte, su comportamiento, lo que ya van a ser los aspectos internos. Y finalmente, la relación con otros personajes. En este caso, vamos a usar de ejemplo a Thor, el famoso y taquillero superhéroe que reúne varias de estas características que acabamos de mencionar. A ver, en primer lugar, teniéndolo en cuenta como personaje del mundo Marvel, lo vamos a describir físicamente. Un personaje fornido, alto, rubio, con una llamativa armadura, su enorme martillo como arma. Y ya respecto a su comportamiento, podremos decir que es valiente, pero también impulsivo, con ciertos toques de agresividad. Se involucra constantemente en luchas, ¿no es cierto?, y conflictos, pero sin perder su nobleza de alma. Además, Thor, a lo largo de sus películas, se relaciona con diferentes personajes, pero citando un poquito estos antecedentes que mencionamos, Thor es el hijo predilecto de Odín, el rey de Asgard, lo que le motiva y también lo que motiva los celos constantes de su hermano Loki. Como vemos, hay varios aspectos que nos permiten construir una identidad del personaje, no solamente porque sea rubio y se vea bien, sino por las cosas y los comportamientos que tiene y también por cómo se relaciona con otros personajes que llegan a ser personajes secundarios. En varias sagas, Thor ha sido el personaje principal y en torno a quien se desarrolla la historia. También vamos a hacer una muy breve clasificación de los personajes teniendo en cuenta dos criterios: su importancia y cómo se los presenta en la historia. Para esto hablaremos en primer lugar de los personajes principales
o también conocidos como personajes redondos, quienes tienen facetas muy características en su personalidad, pero no solamente se toma en cuenta esa faceta característica, sino que se exhibe además otros rasgos que lo asemejen a las personas reales. Es decir, entre más comportamientos, actitudes o criterios comparta mi personaje con las personas del mundo real, se lo va a sentir mucho más cercano a ese entorno que yo como lector estoy viviendo. Además, los personajes redondos o round character durante la historia van viviendo y atravesando una gran transformación que llega incluso a sorprender al lector o espectador. Tal es el caso de Shrek y Fiona, quienes inician la historia, ¿no es cierto?, como un ogro bastante arrogante, bastante malhumorado, muy enojado y en pelea constante con el mundo, pero que poco a poco va cambiando su esencia y su personalidad, también gracias a la misión que se le da en la película, que es la de rescatar a la princesa Fiona, quien luce muy diferente a como la vemos ahora en la imagen, ¿no es cierto? Inicia la historia como una princesa súper hermosa que tiene rasgos y una personalidad y criterios muy definidos, pero culmina la película como como un ogro en versión femenina, sin que ello altere la esencia de su ser. Como vemos, hay transformaciones no solo físicas, sino también internas o emocionales que van haciendo que el personaje se vuelva mucho más interesante aún. Por otra parte, tenemos a los personajes planos o flat character. Estos generalmente son muy estables, muy constantes, se llegan a volver bastante predecibles porque no alteran demasiado su punto de vista sobre la realidad. Y en este caso también, volviendo un poquito a la trama de Shrek, tenemos al hombrecito de jengibre, a la galletita de jengibre como un personaje plano, quien ya tiene, ¿no es cierto?, una forma de habla muy marcada, un pensamiento muy marcado, diálogos bastante ingenuos, bastante tranquilos, es decir, no es un personaje que vaya a aportar acción, pero sí le da cierta estabilidad a una trama. Es agradable verlo, sin embargo, ya sabes qué esperar. Ahora bien, al hablar de personajes, también se consideran bastante los arquetipos establecidos por el psicoanalista suizo Carl Gustav Jung. Estos arquetipos son modelos o prototipos ideales que se podrían llegar a seguir. Son bastante utilizados en cine, pero también en la redacción de historia y de historias, valga la redundancia, porque nos ofrecen perfiles de personalidad y algunos patrones de conducta ya preestablecidos en el inconsciente colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dan una especie de modelos para definir o para poder identificar a un personaje con ciertas características que se van repitiendo en algunos relatos. Estos perfiles ya son conocidos y manejados, como indica la diapositiva, por nuestro inconsciente colectivo. Es decir, ya sabemos que en una historia de acción podríamos encontrarnos con un héroe, un villano, la joven hermosa, el amigo gracioso, es decir, ya vamos estableciendo algunos estereotipos o prototipos que sabemos que pueden ser participantes dentro de una historia de ese tipo. Jung define 12 tipos de personalidad, digámosle así, o 12 prototipos que son bastante comunes tanto en cine como en la redacción de historias, novelas o alguna trama de algún género narrativo. En primer lugar, tenemos el arquetipo del creador. El creador, como sabemos, va a ser siempre una persona bastante innovadora, bastante revolucionaria, bastante diferente en sus ideas precisamente por estas nociones.
En este caso tenemos al doctor Emmett Brown de Volver al Futuro como un genio en aquel entonces debido a las revolucionarias ideas que manejaba para llevar a funcionamiento su máquina del tiempo. Por otra parte, tenemos el arquetipo del protector, el típico protagonista. En este caso tenemos a León de la película El Profesional, una película bastante taquillera y bastante conocida en los 90s. Aún hoy es una de las más vistas y recomendadas debido a la trama que maneja, en la que aun cuando el villano, por así decirlo, es el protagonista, protege y tiene muchos sentimientos encontrados o muchas nociones de ser una persona hogareña o tranquila o de brindar esa seguridad y protección que necesita su coprotagonista, una niña de unos 12, 13 años en aquel entonces, y que a pesar de toda la forma en que este personaje se desarrollaba y manejaba sus argumentos a la defensiva, también tenía cierta humanidad en su forma de ser. Tercer forma o tercer arquetipo, tenemos a Miranda Presley del Diablo Viste a la Moda dentro del arquetipo de el gobernante. Esto porque en este arquetipo podemos encontrar ya sea un hombre, una mujer, un animal, un personaje animado, pero sus características van a ser las mismas. Autoritario, demandante, exigente, bastante sarcástico, bastante irónico y en el sentido de pretender siempre gobernar, dominar y estar por encima de otras personas. Nuestro cuarto arquetipo será el bufón. Generalmente es el personaje que le da el toque gracioso o agradable a una historia. En este caso tomamos de referente a Dory de Buscando a Nemo. En este siguiente ejemplo vemos el arquetipo del sujeto común. Vemos a Leonard Hofstadter de The Big Bang Theory como un sujeto que no le aporta tanto a la trama como personaje principal, sino que simplemente rellena la historia figurando como un personaje secundario. No es alguien que vaya a ofrecer tal vez acción o suspenso o que aporte mucho a la trama, pero su participación de alguna forma llena ciertos vacíos que podrían quedar sueltos, digamos, en la trama de una historia. Sin embargo, para rellenar esos pequeños espacios, digamos, se puede utilizar cualquier prototipo o arquetipo de un sujeto común y corriente, como diríamos. Por otra parte, tenemos el arquetipo de el amante. En este caso vemos a una mujer, Elizabeth Bennet, en la película Orgullo y Prejuicio. En este prototipo vamos a encontrar a personas, ya sea un hombre, una mujer, un joven, un adolescente, una persona mayor. No hay tanta discriminación en este aspecto, en el cual la principal característica va a ser la representación de un personaje pasional, muy emotivo, demasiado apasionado en sus argumentos. Aquel personaje que sienta o lleve todo a un sentimiento de intensidad mucho más superior. Es un personaje bastante recurrente, obviamente, en historias de romance o tal vez en comedias románticas también podría ser representado de una forma un poco más sutil, pero sin perder el toque de pasión que este arquetipo representa. Por otra parte, tenemos el prototipo del héroe con una imagen del Capitán América. Creo que queda bastante clara esta noción, ¿no es cierto? El típico y el conocido superhéroe que posee una fuerza extraordinaria, tiene poderes demasiado sobrenaturales y es considerado un ícono dentro de una sociedad y el salvador perfecto dentro de la historia. Generalmente los superhéroes siempre son los que acaban
ganando o representan de alguna forma la lucha del bien contra el mal, donde el bien se impone. Por otra parte, tenemos el arquetipo del forajido. En esta imagen encontramos a Frank McCormack, el protagonista de Footloose, como el típico, ¿cómo lo definiremos? El típico guerrero, el típico, no villano, sino el típico chico malo dentro de la película, pero que trata de darle esa dosis de acción, de emoción a la historia desde su propia personalidad. Al hablar de forajidos, nos encontramos con un arquetipo que puede tener un doble filo, digámoslo así, porque muchas veces representar esta figura representa un reto bastante complicado para los autores. ¿Por qué? Porque caracterizar a este tipo de personajes es bastante complicado y complejo, porque representas tal vez a un buen villano, digámoslo así, o a un ser que si bien vive fuera de la ley, alejado de la sociedad como tal y huyendo constantemente de la justicia, puede que su objetivo o su propósito al final sea bueno. Entonces hay que tratar de matizar muy bien a este tipo de personajes para saber qué grado de maldad va a ser suficiente en cantidad, digámoslo así, para no hacerlo ver como un villano, sino como un héroe con ese toque y con esos momentos de contradicción que pueda identificar a la audiencia. También tenemos el prototipo del mago. En este caso vemos a Gandalf, del Señor de los Anillos, como uno de los arquetipos más conocidos y manejados en la redacción de historias. El mago, por lo general, responde a una persona o a un ser, un ente con muchos y con grandes superpoderes más allá de lo natural, que por lo general ayudan a los protagonistas a encauzar un objetivo. En el arquetipo del inocente tenemos al robot de Wall-E como ejemplo, porque encarna esa cierta pizca de ingenuidad, de bondad pura e innata que posee un personaje. El inocente le da ese toque de ternura a una historia que puede representar de alguna forma nuestros sentimientos más puros y más capaces de generar empatía en la audiencia. Luciana, ¿tienes alguna consulta? Buen día, licenciada. Tengo algo para acotar, pero no sé si estaré bien. Adelante. A lo largo que he estado viendo estos arquetipos, me he dado cuenta que un personaje de una película o un libro, lo que sea, puede tener todos estos unidos, ¿no? O sea, no todos, pero digamos que puede ser un inocente, amante, o sea, puede tener varios en su personalidad. Efectivamente, pueden combinarse y es lo interesante de estos arquetipos, que pueden de alguna forma ser tomados desde diferentes aspectos para hacer del personaje un ser mucho más integral. Es decir, que se vaya desarrollando a lo largo de la trama, mostrando diferentes aspectos, lo que lo haría más interesante aún, ¿no es cierto? Podría tener a un forajido que en ciertos momentos entra en el arquetipo de amante, pero acaba siendo héroe. Es decir, de acuerdo a la trama y al desarrollo, ya como yo, autor o autora, quiera redactar mi historia y quiera caracterizar al personaje, puedo darle varios de estos arquetipos al personaje como tal. Es una de las características más importantes que vale la pena mencionar. Aún nos faltan dos arquetipos, pero sí, se pueden combinar varios de estos en una sola persona para hacer que su desarrollo en la historia sea aún mucho más interesante y más memorable. Ya finalizando con este punto de los arquetipos, hablamos del explorador. El explorador va a ser por lo general una persona bastante temeraria, capaz de correr muchos riesgos,
por lo general enfrenta demasiados obstáculos en la trama y sale muy levemente herido o casi ileso, lo cual le da esa característica de ser un superhombre, ¿no es cierto? Pero también con estos toques de que va a ser quien descubra, quien indague y quien le dé a la trama el sentido que ésta necesita. Es bastante utilizado en películas de acción o de suspenso. Y culminamos con el arquetipo del sabio, donde por lo general, ¿qué es lo que se suele hacer? Representar a personas que tienen un nivel de conocimiento y un nivel de sabiduría muy superior al de un protagonista, en el sentido de ser quien los ayude y los guíe a desarrollar su capacidad o su fuerza interior. Un estereotipo, digámosle, un prototipo bastante utilizado en este caso del sabio es el de representar a estas personas como seres muy ancianos, lo cual también nos da esa idea, ¿no es cierto?, de que si es anciano, si es viejito, tiene bastante sabiduría, bastante experiencia, bastante conocimiento. En muchas películas se ha encasillado a varios personajes sabios con estas características. Por ejemplo, en este caso tenemos a Yoda, un ser, si bien es de otros mundos, pero aún así se le nota, ¿no es cierto?, en las características físicas que posee, la edad, el conocimiento, la forma de hablar. Hay aspectos que lo hacen un personaje muy peculiar, pero también con unas características muy marcadas dentro de lo que se quería representar, que es sabiduría. Otro ejemplo podría ser el que mencionábamos anteriormente, en el caso del mago Gandalf. Igualmente es una persona de bastante edad. Podríamos hablar de Miyagi en Karate Kid, es decir, hay varias formas y varios arquetipos en los que se encasilla el personaje para tal vez darle estas nociones o estas luces de que es una persona sabia, porque ya es una persona de edad, que ha vivido mucho, que ha aprendido mucho y que ha experimentado también bastante a través de su propia vida. Luciana. Quería dar un ejemplo para el arquetipo del sabio. Sería Dumbledore de Harry Potter. También, una vez más, vemos que comparte estas características, ¿no es cierto? Una persona de edad que de solo verlo, o sea, su presencia ya te impone y te provoca respeto, admiración, te impacta. Son estereotipos o arquetipos, mejor dicho, muy utilizados y bastante recurrentes al momento de narrar una trama para que el lector o el espectador ya tenga bien claro en qué parámetros encasillar o en qué parámetros identificar al personaje en cuestión. Todos estos personajes que hemos ido tal vez dando como opciones se van conjuncionando y van interactuando entre ellos en la trama de una historia. Según Boris Tomaszewski, la trama tiene como misión introducir los motivos de los personajes en el horizonte del lector. Por ejemplo, si estoy escribiendo una historia de suspenso o un drama y estoy revelando, tal vez en mi historia, un asesinato, podré hacer dentro de mi historia un antecedente previo donde explique qué es lo que ha llevado a esa persona a ser violenta, a asesinar, a matar, a cometer el delito como tal. Tal vez tuvo un trauma muy fuerte de pequeño que lo dejó psicológicamente devastado. Entonces, puedo contar eso ya sea al principio o al final para entender el por qué se llega a dar ese asesinato y qué motivos lo han provocado, ¿no es cierto? Nada sucede de la noche a la mañana, sino que contando una historia, la trama tiene ese plus que me permite alterar el ritmo o el orden de los hechos que se presentan en el relato. Volviendo a este ejemplo que les daba de la historia de suspenso o de drama, donde se relata un asesinato, podría incluso al final revelar qué es lo que ha llevado a la persona a matar a otro ser humano. Podría revelar sus motivos psicológicos, tal vez económicos, tal vez motivos muy pasionales. Hay muchas cosas que pueden motivar la relación y la acción
dentro de una historia. Y también va a depender de mi capacidad como autor, el saber en qué momento va a ser mucho más adecuado relatar el por qué se llega a ese punto. Es la ventaja que nos ofrece la trama, que podemos realizar o alterar de cierta forma el ritmo y la forma en que se han desarrollado los hechos para contarlo de una forma que resulte verdaderamente interesante. Además, dentro de la trama voy a encontrar los arcos dramáticos. Los arcos dramáticos me permiten configurar mi trama y potenciar la intriga. Un arco dramático es una estructura que encadena algunos eventos siguiendo su lógica de ascenso y descenso. Enseguida vamos a ver en qué consiste esta lógica de ascenso y descenso de un conflicto. Un arco dramático dentro de una historia va a tener necesariamente un principio, un desarrollo y un final. Los arcos dramáticos lo que hacen es agregarle tensión, suspenso o ritmo a la trama. En lugar de que la trama sea plana, ¿no es cierto? Le dan esas especies de subidas como en una montaña rusa, donde con un solo hecho puedo llevar hasta el clímax a mi lector, o podría tal vez darle un pequeño susto al relatar un hecho, al contar una cierta parte de la historia que sea mucho más potente en cuanto a drama. Permiten, como habíamos dicho, redistribuir la historia, permiten tal vez contar y entender mejor al protagonista de nuestra historia respecto a los porqués y a los motivos que le llevan o le orillan a realizar alguna acción. Y su objetivo principal es el de favorecer la exposición dramática, emotiva de la historia. Es decir, consiste en darle vida a la historia y no hacer de cualquier relato una situación que sea netamente plana. Acá vemos lo que decíamos, que según la pirámide de Freytag, podemos ver un poquito la estructura que presentan estos arcos dramáticos. Empiezo contando, ¿no es cierto?, la historia. A continuación tengo un ascenso, tal vez en la tensión, en la violencia que se va desencadenando en una historia, hasta que llega el momento del clímax, donde se desata el punto principal. Obviamente este clímax no va a durar para siempre, porque sería bastante monótono y aburrido. Llega algún momento en que la misma secuencia de los hechos tiene que hacer que decaiga y finalmente se resuelva la situación. Por ejemplo, vamos a tomar en este caso como ejemplo la película de La lista de Schindler, para demostrar cómo el drama se presenta y cumple con estas etapas. En cuanto a la introducción, veremos en primer lugar la situación que ha llevado a que los judíos sean internados en campos de concentración. Una vez que están internados ahí o que son llevados a la fuerza ahí, empiezan a tejerse los más macabros mecanismos, ¿no es cierto?, para llegar a la solución final, según los alemanes en aquel entonces, pero sobre todo para mantener la pureza de la raza aria, en aquel entonces predominante en Alemania. Entonces, es así que cada vez el panorama se complica para todo aquel que era judío en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente en la década de los 30, de 1930 para adelante. Se va complicando a tal punto que llega el momento en que los alemanes, bajo la dirección y cabeza y bajo el pensamiento ideológico tan instaurado por Adolf Hitler, llevan adelante la solución final: quemar a miles de millones de personas en los famosos campos de concentración o en los hornos que habían diseñado específicamente para este fin: aniquilar a la mayor cantidad de gente posible con métodos bastante crueles, como por ejemplo la asfixia por gases demasiado tóxicos para cualquier ser humano, sin distinción de
edad, género, capacidad, sin ninguna distinción. Una vez que se va culminando y se va realizando este asesinato en masa, este genocidio de los judíos, la guerra va continuando hasta llegar a la rendición de Alemania. El Tercer Reich cae y a medida que va cayendo también se va resolviendo y va llegando a la conclusión esta verdadera pesadilla para los judíos que sin duda alguna ha marcado su historia, ha marcado la historia del ser humano a nivel mundial y que llegó a su fin al momento de culminar con la Segunda Guerra Mundial y de liberar a todas estas personas y darles un nuevo espacio y un nuevo territorio con la opción de una nueva vida a los pocos sobrevivientes de aquel tortuoso episodio y sobre todo vergonzoso episodio, ¿no es cierto?, de la historia mundial. Bien, como vemos, la trama en sí está construida por personajes. Los personajes van a ser quienes le den vida a mi relato. Podré tal vez incluso generar historias a partir de mis propias historias sin necesidad de decir que soy yo el protagonista. Al ser el autor, tengo la libertad de hablar sobre mi propia persona, tal vez en tercera persona, ejemplificar, utilizar a mis amigos, conocidos, familia. El autor tiene la libertad plena de crear el universo que desee en su historia con todos los recursos que hemos visto en esta clase. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna duda? Bien, si no queda ninguna consulta, el material que estamos desarrollando clase a clase sobre storytelling ya está cargado en la plataforma. Por si acaso es un libro de Pablo Matos donde se desarrolla de una forma muy completa y también muy fácil de entender todo lo que es el storytelling como la habilidad para contar historias tanto de manera oral como escrita. Estamos viendo en cada clase de manera muy general los aspectos más importantes que resume este libro, pero si desean adentrarse más, pueden obviamente leerlo in extenso. Son 93 páginas. Aproximadamente ya estamos en la página 50, 60, si mal no recuerdo. Y ya en próximas clases vamos a ver las nociones finales del storytelling. Hasta el día de mañana les voy a dejar en la plataforma, por favor, las indicaciones para su proyecto de ciclo. ¿Ok? Va a estar muy relacionado a lo que es redacción creativa y también vamos a hacer de una forma muy práctica un resumen de todo lo que hemos ido haciendo a lo largo de la materia, desde grabación de videos, recuerdan, hemos hecho playback de nuestras canciones favoritas, hemos también escrito pequeñas descripciones, pequeñas cronologías. En nuestro proyecto hemos podido redactar también nuestra canción favorita, explicar por qué es nuestro tema favorito y varias cositas que hemos ido realizando a lo largo de estos meses. Todo ese material va a ser muy importante para que lo unamos en nuestro proyecto final de este ciclo. Ya van a ver cómo. No es nada complicado, pero sí está muy relacionado a lo que es tecnología y redacción en entornos digitales. Así que vámonos preparando en esa temática, por favor. Hasta el día martes yo calculo acabar con esto de storytelling y ya irnos directamente a la preparación de nuestro proyecto. Esta vez el proyecto va a tener un puntaje de 25 puntos, así que creo que es mucha más motivación para rajarse, ¿no es cierto? Y para salir de cualquier zona de riesgo que tal vez me esté amenazando con ingresar al doceo o segundo turno. No es la idea. Lo que quiero es verlos a todos en la siguiente materia, pero sin repetir la misma, por favor. No va a estar nada complicado y
sí necesito y requiero bastante compromiso de parte suya para que ese proyecto nos salga estupendo. Van a ver que les va a dar la pauta para seguir desarrollándose, seguir adentrándose en este mundo de la escritura y en esta forma de desarrollar contenido, crear contenido, pero siempre respetando lo que es la esencia creativa que estamos desarrollando en la materia. ¿Ok? Bien, si no hay ninguna duda más, ninguna consulta, las clases están disponibles, como saben, en la plataforma, todos los links colgados hasta final del día. Y sobre todo vayan revisando y leyendo el material, chicos. ¿Ok? Bien, dicho esto, concluimos la clase. Muchas gracias por su participación. Los veo el día martes a las 10:30. Cuídense mucho y estamos en contacto. Hasta luego, licenciada. Hasta luego. Hasta luego, Lice.